hecho ese contrapeso, si es que se puede. Claro. Mira, eso, justamente todos los fenómenos que tú mencionabas, nosotros en la, digamos, en la teoría hay una forma de nombrarlo que se llama, que es algo bastante grave, que ha sucedido en los últimos años, que es el fenómeno de la captura corporativa del Estado, ¿no? Como sabrás. Y estas prácticas que tú mencionabas ejemplifican este fenómeno, que implica que el Estado cada vez está más justamente capturado por la necesidad de las empresas de generar, digamos, sus beneficios y de también de los actores, ciertos actores estatales, de tener inversión y tener réditos para su gobierno, ¿verdad? Entonces, eso es bastante complejo porque hay una imbricación de los actores que tienen también responsabilidades bien distintas, ¿no? O sea, el Estado en este sentido tiene la obligación de proteger, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como decías vos, se chocan con los intereses de la empresa, pues que es la ganancia y el rédito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hemos manejado ciertas acciones no jurisdiccionales que tienen que ver con la empresa. Hasta el momento, por ejemplo, está, como sabes, la Organización para el Desarrollo, para la OSD, ¿no? De la cual México es parte, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que también tiene algunos mecanismos no jurisdiccionales para hacer responder a la empresa ante sus responsabilidades de no violentar derechos humanos con cualquier actividad que haga fuera de su territorio de origen, en este caso de Francia, por ejemplo. Ahí hicimos también un proceso con un mecanismo que tiene la OSD que se llama Punto Nacional de Contacto en Francia, ¿no? Generalmente acá en México al menos está alojado este Punto Nacional de Contacto en la Secretaría de Economía y se puede pedir una especie de buenos oficios para la empresa. En ese caso a nosotras ni a la contraparte ni a la comunidad nos resolvió ese mecanismo no jurisdiccional. Y finalmente tuvimos que ir, como decías tú, por esta parte de los contrapesos y cómo funciona la estructura aquí de la ley en México, que no hay, justo como decías, una ley de debida vigilancia o debida diligencia, que es un proceso en donde las empresas se obligan, ¿no?, a seguir ciertas pautas para no violar derechos humanos en sus operaciones en los territorios. En ese sentido, en Francia sí hay una ley. En 2017 se promulgó una ley que se llama la Ley del Deber de Vigilancia, que implica que cualquier accionar de una empresa francesa, ya sea en territorio francés o en territorio extranjero, debe tener ciertos estándares para no violentar derechos humanos y en su caso, si lo hiciera, también tiene la obligación de reparar, ¿no? Reparar el daño. Entonces, eso, llegamos hasta esa instancia, ¿no? Que es la otra parte que teníamos como para platicar el día de hoy sobre este caso en Unión Hidalgo. Sí, o sea, ante la insuficiencia, digamos, la efectividad de los recursos legales que pues, la comunidad de Unión Hidalgo ha implementado en México, si bien es cierto, algunos están pendientes y si bien es cierto, el amparo sirvió para frenar un poco el proyecto y que se organizara la consulta, podemos puntualizar que esta consulta pues tiene muchos defectos en su implementación y que ante ese escenario ustedes se han visto obligadas a buscar apoyo internacional, apoyo con otras organizaciones de derechos humanos, especialmente de Europa, y han interpuesto una demanda administrativa en un tribunal de París. ¿Qué nos puedes decir de esta demanda? Ya mencionaste un poco, Verónica, que se trata de, con fundamento, digamos, con apoyo en una ley francesa de la debida diligencia. Esto significa que los estados, la debida diligencia significa que los estados están obligados a operar, a vigilar que sus particulares, que todas sus entidades públicas y privadas se conduzcan dentro de un margen de respeto a los derechos humanos. Y que, por lo tanto, si no lo hacen, pueden ser responsables tanto las empresas o indirectamente los estados. ¿En qué va esta demanda? ¿Cómo es que ustedes llegaron hasta allá a pues, pedir la aplicación de la ley en Francia? ¿Y qué posibilidades hay de que realmente el Tribunal de París les haga caso? Mira, bueno, interpusimos esta demanda, como decías, ante las
la dificultad de ejecutar esas sentencias, ¿no? Que garanticen en México, que garanticen a la comunidad obtener este proceso de consulta libre, previo e informado. Como sabes, se cruzó la pandemia y entonces estamos ahora en un impasse con el temor, sí, de que se reactive en cualquier momento la consulta. Entonces, en este proceso decidimos presentar esta demanda en el Tribunal de París, que pide a la empresa justamente esas dos cosas. Una, que cumpla con su deber de vigilancia. La empresa se supone tiene un plan de vigilancia en donde se compromete a no violar los derechos humanos de la comunidad y también en sus operaciones, ¿verdad? O sea, a lo largo de toda su cadena de suministro, tanto de la empresa en Francia como de sus filiales en México. La debida diligencia es un proceso que se aplica a las empresas específicamente, ¿no? Para prevenir, en lo posible, las violaciones a los derechos humanos a través de sus operaciones. En ese sentido, en octubre, junto con la Comunidad de Unión Hidalgo y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos y PRODESC, presentamos esta demanda pidiendo medidas precautorias para la comunidad. Otro de los temas que ha sucedido en este proceso de la consulta indígena en Unión Hidalgo es que las agresiones y amenazas a las personas defensoras de la comunidad ha ido en aumento. Entonces, lo que pedimos son medidas precautorias también a la empresa para que no se siga elevando el nivel de riesgo, y también la revisión a su plan de vigilancia para frenar cualquier otra escalada de violencia a las personas defensoras de la comunidad de Unión Hidalgo. Tuvimos ya algunas instancias internas del proceso y esperamos una audiencia para el mes de septiembre, para el 7 de septiembre. Esperemos que se dé esa audiencia, pues hay posibilidades también de que sea diferida, pero bueno, estamos pendientes del proceso y en comunicación también con las y los abogados que trabajan con nosotras en París. Entonces, la verdad es una demanda novedosa en ese sentido. Es la primera vez que una comunidad indígena de América Latina demanda a una empresa en el norte global, no en un país del norte global, y en ese sentido esperamos que también sea pues un precedente, ¿no? Para que otras comunidades puedan hacer uso de esta ley para que encuentren, pues sí, canalicen sus demandas a otras empresas europeas que hayan violado sus derechos humanos en territorio latinoamericano, por ejemplo. Sí, yo creo que es un asunto muy novedoso porque ha habido intentos de comunidades peruanas, colombianas y de Ecuador en cortes de Estados Unidos. Por distintas razones no han avanzado los casos. El más conocido, el caso de las comunidades de Ecuador, que el abogado Steven Donziger pues ha ganado, pero lo ganaron en Ecuador, se fueron a Estados Unidos, allá la empresa dijo, no, mejor Ecuador, y se resolvió al final en Ecuador, y pues no han logrado también que se cumpla esa sentencia. Pero esta es distinta porque las nuevas leyes en Europa, estas leyes de la debida diligencia, ya traen un enfoque mucho más integral de derechos humanos y ya traen obligaciones más precisas. Así que, pues yo espero que, y creo además, porque pues en la academia visualizamos esos temas, que hay todo un cambio de enfoque en las cortes. Alguna corte ya del Reino Unido ha permitido que se demande a una empresa inglesa con actividades en el extranjero y que se le demande en Londres. Así que ya está cambiando, estamos, digamos, en esa intersección, pero yo creo que va a ir para adelante este caso allá en Francia, creo que es en el Tribunal Administrativo de París, si no me equivoco. Civil, ajá. Es una demanda civil. Ajá. Civil. Bueno, corregimos, una demanda civil. Bueno, ya para ir cerrando, Verónica,